Las dos opciones que vamos a tener en los movimientos sacros, en la patología sacra, va a ser un movimiento primeramente sobre el eje transverso, que está en esta zona, entre la segunda y la primera espinosas de S1 y S2, va a estar en esta zona y va a generar un movimiento de anteriorización o extensión y un movimiento de posteriorización o flexión. Las dos opciones podrían ser esta de anteriorización y esta de posteriorización. La anteriorización va a ir acompañada de una lordosis lumbar y la posteriorización va a ir acompañada de una flexión lumbar, una rectificación lumbar. Los ejes oblicuos van a ser el izquierdo y el derecho. El izquierdo va a ir del brazo menor del lado izquierdo al brazo mayor del lado derecho. Y el derecho va a ir en esta zona y va a ir del brazo menor derecho al brazo mayor izquierdo. Uno va a ir en esta posición y otro en esta otra. A través de estos ejes vamos a tener diferentes opciones que hemos visto y el primero va a ser el izquierdo-izquierdo, es decir, va a haber una torsión del sacro hacia la izquierda, este movimiento, y va a ser realizada a través de este eje izquierdo. Con lo cual, izquierdo-izquierdo va a ir la base derecha hacia abajo y el ángulo inferolateral izquierdo hacia arriba. Con lo cual, a la palpación vamos a sentir nuestra presión con los dedos. Esta es mi base más hundida y esta más salida. Va a estar más dura nuestra presión con los pulgares. Y por lo contrario, el ángulo inferolateral izquierdo va a estar más posterior, más duro, y este derecho más hundido. A la vez, el ligamento sacrociático, en esta misma posición, va a generar tensión en toda esta zona. Va a estar más duro, más tenso que el del lado derecho. En el sacro derecho-izquierdo vamos a estar trabajando también sobre el eje izquierdo, el mismo que el anterior, y la diferencia en este caso es que en vez de ir el sacro hacia adelante sobre el eje, va a girar hacia atrás, va a hacer este gesto. Con lo cual va a ser todo lo contrario al anterior. El anterior era esto, ahora va a hacer este gesto hacia posterior, con lo cual vamos a encontrar la hemibase más dura y posterior, esta más anteriorizada, y aquí todo lo contrario. El eje, el ángulo inferolateral derecho va a estar más salido que el izquierdo. Como veis, el acompañamiento de los ilíacos en el sacro izquierdo-izquierdo, la base va hacia adelante, con lo cual el ilíaco derecho va a acompañar hacia adelante al sacro y el izquierdo va a acompañar hacia posterior. Van a seguir las carillas articulares, los brazos menor y mayor. Todo lo contrario, en el derecho-izquierdo va a ir el sacro hacia posterior, con lo cual el ilíaco va a ir hacia posterior del lado derecho y el izquierdo va a ir hacia anterior. Con todo esto, los test palpatorios nos indicarán el posicionamiento de la pelvis. Sobre el eje oblicuo derecho vamos a tener los mismos patrones de movimiento que hemos tenido en el izquierdo. Ahora el derecho es lo mismo hacia el otro lado. Vamos a tener este movimiento de anteriorización y de posteriorización. Igual, vamos a tener un derecho-derecho, en mi base izquierda anterioriza, la derecha posterioriza y el ángulo inferolateral derecho va a ser más posterior, más duro y con una tensión mayor en el ligamento sacrociático derecho. En su posteriorización vamos a encontrar que la hemibase izquierda va a estar más dura, la hemibase derecha más blanda y
el ángulo inferolateral izquierdo más saliente. Además de estos ejes vamos a tener otros que van a generar una patología más traumática, más difícil de ver en consulta, pero que en ocasiones aparece. Esto va a ser el eje longitudinal, que va a pasar por toda esta zona, en el cual el sacro va a generar movimientos de rotación pura. Va a generar rotaciones puras. Aquí, como veis, ya no adelanta, no torsiona de un lado solo, sino que está rotando en su conjunto entero. Está generando una rotación a través del eje longitudinal que va a ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí lo que vamos a encontrar, a diferente que en las torsiones, es que cuando existe una rotación izquierda vamos a encontrar tanto la hemibase como el ángulo inferolateral del mismo lado más hundido y los del lado contrario más posteriores y más duros a nuestra palpación. Finalmente vamos a ver otro eje que suele aparecer muy pocas veces, suele ser algo traumático, no es un eje en el que genere movimientos fisiológicos para el sacro, y va a ser el eje anteroposterior. Va a ser un eje que va a atravesar por el medio de los dos ejes oblicuos sobre esta zona, y desde aquí lo que va a generar es un movimiento de inclinación izquierda o inclinación derecha. Vamos a ver que lo que hace es este gesto o este gesto. Lo que nos va a llamar mucho la atención es que vamos a encontrar un ángulo inferolateral muy desplazado hacia abajo en comparación con el lado contrario. Vamos a encontrar un ángulo inferolateral que a la palpación va a estar muy inferior en comparación con el del otro lado. El rebote lumbar nos va a dar información sobre la posición de la columna y del sacro. En un rebote lumbar positivo vamos a presionar sobre la columna, vamos a ver que se hunde, hay flexibilidad, nos va a indicar que el sacro está en una posición de extensión, y esto nos va a dar una información muy importante, ya que nos está diciendo que hay un sacro izquierdo o un sacro derecho. Nunca va a poder existir las dos opciones, ni vamos a poder tener un sacro derecho-izquierdo ni izquierdo-derecho. Únicamente izquierdo-izquierdo o derecho-derecho. Si en cambio tenemos un rebote lumbar negativo con una columna lumbar plana, vamos a presionar, vamos a ver que está dura, está rígida. Esto nos está indicando que la columna lumbar tiene una rectificación, con lo cual nos está diciendo también que el sacro está en una posición de flexión, con lo cual aparecerá, en caso de patología, un sacro derecho-izquierdo o izquierdo-derecho. Nunca podrá ser izquierdo-izquierdo o derecho-derecho. Siempre habrá una hemibase posterior.